Buena tarde de nuevo para todos. Antes de iniciar, gracias a quienes permanecen con nosotros y una bienvenida para quien recién se conecta. Y para dar continuidad pues, a nuestro evento aquí en el marco del quinto Festival Internacional de Arte Contemporáneo, le damos la bienvenida a Felipe Martínez. A Felipe, que nos presentará hoy su ponencia titulada Tensiones y posibilidades de las prácticas artísticas frente a la construcción de memoria histórica en Colombia. Felipe es candidato a doctor en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en educación y desarrollo humano de la Universidad de Manizales y del CINDE, licenciado en filosofía y letras de la Universidad de Cali. En la actualidad, profesor titular del Departamento de Humanidades, integrante del Grupo de Investigación Arte y Cultura y del Comité Académico de la Maestría en Estética y Creación de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Intereses académicos están centrados en las relaciones y tensiones entre las prácticas artísticas y la violencia política en Colombia, procesos de creación en el marco de las prácticas estético-artísticas contemporáneas. Felipe, bienvenido y estamos muy atentos para su intervención. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es muy grato para mí estar de nuevo en este espacio. Yo estuve en la primera versión del festival y les estaba contando ahorita a Pedro y a Mauricio que para mí es también significativo, digamos, el hecho de que lo que presenté en el 2016 como ponencia en ese entonces hacía parte de la primera o de la formulación inicial de mi proyecto de doctorado. Fue como el ensayo, digamos, de la presentación del proyecto ante el doctorado. Y para mí entonces, hoy después de culminar justamente también el trabajo de mi tesis doctoral, es muy significativo estar aquí de nuevo, justamente contándoles y desarrollando algo que, digamos, se dio también en el marco de la construcción de ese trabajo de investigación. Bueno, entonces, yo he decidido titular esta presentación como Tensiones y posibilidades de las prácticas artísticas frente a la construcción de memoria histórica en Colombia. Y quisiera fundamentalmente aprovechar este espacio para poder entonces dar cuenta de una mirada reflexiva, digamos, a dos aspectos fundamentales que me interesa desarrollar en estos minutos. A través o a partir, digamos, de la consideración de una serie de prácticas artísticas en el contexto colombiano que han tenido lugar, sobre todo de 2008, 2009 hacia acá, y que tematizan o problematizan justamente unos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con dos cosas. Algunas tensiones de carácter expresivo, de carácter constitutivo, en las formas de configuración de la memoria histórica, en un contexto muy concreto y muy específico como el nuestro. Y en segundo lugar, lo que implica, digamos, algunas prácticas que asumen la posibilidad de inscribir en el espacio de lo público las ausencias como una posibilidad también de generar un marco de reflexión sobre lo que implica, digamos, la complejidad de construcción de esas memorias. Entonces son estos dos momentos los que quiero desarrollar a continuación y que espero entonces lo pueda hacer pues en el tiempo que nos queda. En primer lugar, cuando hablamos entonces en este caso de tensiones expresivas en la configuración de la memoria histórica, digamos que quiero hacer referencia fundamentalmente a un aspecto que tiene que ver con lo siguiente. Lo decía en su momento Elizabeth Yellin, hablando, digamos, de todo el proceso de reconstrucción o de construcción de memoria histórica frente a las dictaduras del Cono Sur. Lo decía también, digamos, en su momento Adorno, lo decía también en su momento muchos de los autores que han abordado, digamos, este tema de manera particular, que toda construcción de memoria histórica en el contexto que finalmente en los contextos que han atravesado conflictos de orden político representa simultáneamente la posibilidad tanto de iluminar como el riesgo de proyectar nuevas sombras sobre el pasado. Es decir, que la construcción de memoria implica necesariamente la acción de reconstruir ciertos acontecimientos desde una determinada perspectiva,
que es siempre parcial, que es siempre incompleta, y la posibilidad de que en esa construcción siempre se dé una supresión de otros hechos, de matices que permanecen como vacíos estructurales, bien sea por ausencia de información, por la acción finalmente inefable del olvido, del silencio, del tiempo, o porque simplemente no encajan con un relato determinado, con una intencionalidad narrativa o de interpretación frente a los hechos ocurridos. En este caso, entonces, la construcción de memoria histórica, diría yo, es de cierta manera una lucha por la construcción de sentido sobre el pasado, sobre ese universo inefable que termina siendo el pasado, por los modos de enunciación y expresión por medio de los cuales ese pasado además es actualizado. Y son esos sentidos los que esbozan finalmente desde esa capacidad, desde su elocuencia, desde su posibilidad de expresión, las claves interpretativas que definen las relaciones entre los hechos, los actores que están involucrados justamente en esos pasajes del pasado, en esos acontecimientos del pasado. Y al mismo tiempo, ese sentido le da forma a las narrativas, a las prácticas, a las interpretaciones, que darán lugar finalmente también en gran medida a las posibilidades de futuro. Es decir, que lo que se juega finalmente como tal en un ejercicio de memoria no es simplemente la reconstrucción objetiva del pasado, sino fundamentalmente una revisión, una visita al pasado desde un posicionamiento construido desde el presente y con unas expectativas también puestas en el futuro. Esa confrontación de sentidos, entonces, sobre el pasado y la memoria histórica, tiene como escenario finalmente la esfera de lo público en sus distintas dimensiones, académicas, sociales, políticas, artísticas, y tiene, digamos, como tal, en ese sentido, digamos, como una consideración particular en lo que tiene que ver en este caso con las aproximaciones construidas desde las artes. Quisiera entonces inicialmente situar esta reflexión en el marco del contexto colombiano en dos aspectos, digamos, específicos. En primer lugar, en lo que podríamos considerar nosotros un complejo proceso de transición política y de construcción de memoria en el marco de un conflicto armado no resuelto. Es decir, a diferencia de lo que ha sucedido con otras sociedades, tanto en Latinoamérica como en Europa, nuestro proceso de transición política, si es que puede llamársele así, es un proceso que se da en medio del conflicto, es decir, que se da en medio de la confrontación, no después de que la confrontación termina, sino que se da en medio de la confrontación. Y se da siempre a partir, digamos, de los procesos de negociación o de los procesos de diálogo o de tregua o de cese al fuego con actores o con grupos específicos, pero no como una manera, digamos, de dar cierre a las lógicas y a las dinámicas del conflicto armado. Esto de entrada entonces es bastante complejo, ¿no? Cómo construir un proceso de transición política en medio del conflicto. Y ese proceso de transición política, digamos que en los últimos años ha tenido dos momentos de activación que me parece importante tener en cuenta y considerar. El primero de ellos derivado del proceso de negociación con las estructuras paramilitares en el primer gobierno de Uribe, y el segundo de ellos, pues el que tiene lugar a partir de los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Si bien lo que me interesa del primer momento no es tanto el proceso de negociación, que ya sabemos que es bastante cuestionable y que realmente no fue un proceso que haya dejado unas condiciones muy satisfactorias en términos de justicia, de verdad, de reparación, de posibilidades de construcción, digamos, de memoria histórica en ese sentido, sí permitió por lo menos la construcción de varios aspectos que son claves. Lo primero es la Ley de Justicia y Paz en el 2005, como primer escenario, por lo menos institucional, que se abría para que las víctimas de la violencia política en Colombia pudieran relatar los hechos y los acontecimientos en los que habían estado involucradas, digamos, los acontecimientos en los que perdieron sus familiares o a los que lograron sobrevivir. Y en lo que tiene que ver también con el surgimiento de lo que en su momento fue la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, posteriormente pasó a ser el Grupo de Memoria Histórica y posteriormente el Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo menos hasta que el profesor Gonzalo Sánchez estaba liderando la institución.
donde se construyeron entonces una serie de informes, una serie de miradas críticas y reflexivas sobre esos hechos y sobre esos acontecimientos. Y pues el segundo momento, que es un poco en el que estamos, también, digamos, difícil, también complejo, pero que empieza a abrirse fundamentalmente con la posibilidad, digamos, de la Justicia Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que configuran entonces también como otro escenario, otro momento donde también esa reconstrucción de esa memoria empieza a cobrar un papel protagónico en términos de las voces y los relatos sobre el conflicto. En ese contexto me interesa también un poco problematizar la expectativa sobre ese proceso de transición política, es decir, entre lo que podríamos considerar lo que es inimaginable y lo que es lo posible. Lo inimaginable en el sentido de que tal vez todavía nos cuesta un montón proyectarnos una sociedad colombiana sin violencia o sin conflicto armado. Digamos que uno no logra todavía proyectar cómo sería esa sociedad, como que finalmente o nos acostumbramos demasiado o es de alguna forma también el escenario que hemos tenido siempre, por lo menos muchas de las generaciones que hemos tenido que nacer, vivir y desarrollar nuestra vida en el marco de ese conflicto. Y por el otro lado, el otro extremo, que es, digamos, el extremo de la posibilidad. ¿Qué de ese escenario de transición es posible? ¿Qué de ese escenario de transicionalidad política va tomando lugar y cómo se inscriben, digamos, nuestros comportamientos, nuestras interpretaciones y nuestros sentidos dentro de ese escenario? En esos dos contextos, entonces, me interesa mucho plantear un poco esta pregunta. ¿Qué voces y qué registros del pasado son válidos o al contrario resultan problemáticos dentro de las formas de asignar sentido y esclarecer el pasado? Porque no todas las voces son convocadas a ese ejercicio y hay voces que todavía generan problemas o generan ciertas complejidades adicionales en el marco de la construcción de ese registro de la memoria. Por eso entonces quisiera empezar haciendo referencia a un trabajo artístico que se llama ¿De qué sirve una taza? Es un trabajo fotográfico de Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisales y es un trabajo muy significativo porque consiste básicamente en unas fotografías que Fernando y Juan Manuel realizan en un recorrido que hacen por alrededor de 17, 18 campamentos abandonados en los que antes estaban las FARC en Montes de María, campamentos que fueron abandonados a partir de combates, de operativos de la fuerza pública y que dejaron finalmente como tal en ese territorio algunos vestigios o algunos indicios de lo que fue, digamos, la confrontación armada, pero también que se convierten fundamentalmente en indicios o en huellas de, digamos, también una relación de personas, de seres humanos con el espacio. Es decir, de combatientes que habitaron esos lugares, que habitaron afectivamente también ese contexto y el espacio, entonces finalmente, y las imágenes sobre el espacio y las imágenes sobre esos indicios, finalmente termina no hablándonos necesariamente como tal de la violencia, sino que termina hablándonos fundamentalmente de prácticas cotidianas. Nos termina hablando de la práctica de comer, de vestirse, de tomar café, de encontrar espacios dentro de lo azaroso finalmente como tal del conflicto para bordar los camuflados con hilos de colores con el nombre de los combatientes. Nos termina hablando entonces, si se quiere, también de una condición de humanidad, de la violencia o de una condición de humanidad de la guerra en el marco finalmente como tal de las ruinas o de las huellas finalmente de la destrucción. Es justamente entonces el recurso de las prácticas artísticas de detenerse en esos indicios, de detenerse en los rastros, en las ruinas, lo que constituye un registro testimonial de las dinámicas de la violencia, el cual en este caso establece unas distancias y unas tensiones bastante complejas, pero interesantes, con el valor y los usos de los testimonios que, por ejemplo, tienen lugar en los procesos de inculpación judicial y esclarecimiento de los hechos de violencia,
pues en el caso finalmente como tal de estas prácticas y de estos registros, no se pretende o no pretende constituirse en material probatorio de lo sucedido o en aportar al señalamiento de los responsables, sino que responden finalmente a una consideración expresiva sobre algunas de las consecuencias de la violencia, pero también sobre algunos de sus efectos y algunas de sus implicaciones. De esta manera, entonces, en este caso, si podríamos hablar de esa condición de lo testimonial, lo podríamos hacer, digamos, basándonos fundamentalmente en lo testimonial como eje expresivo, digamos, de esa mirada, de ese registro sobre la violencia, y configurando desde ese mismo marco un escenario, digamos, de sentido, de construcción, que le permite a los creadores, ¿sí?, construir otros sentidos de la experiencia de la violencia a través de la aproximación a esos indicios, en la cual la imagen, ¿sí?, si bien hace visibles una serie de rastros, una serie de aspectos que quedan incrustados, en este caso en el territorio, nos habla fundamentalmente más de lo que alude o de lo que la imagen devela, de lo que oculta y muestra. Es decir, que lo interesante finalmente como tal de esas imágenes no es solamente, digamos, lo que se hace visible, sino aquello a lo que se alude, digamos, a través de su construcción, lo que la imagen devela, lo que desde Didi Uberman tal vez podríamos entender, lo que la imagen nos muestra como síntoma de una época o como síntomas de una serie de acontecimientos que pueden agruparse en un marco histórico más o menos referenciado, pero que no buscan reconstruir objetivamente ni secuencialmente la historia o el pasado, sino más bien ir a sus aristas, a sus contradicciones, o justamente a las preguntas que se abren a partir justamente como tal de la inscripción de esas huellas o de esos indicios. Otro trabajo que me parece importante considerar acá tiene que ver con un paralelo que me parece importante hacer entre dos proyectos, o más bien entre dos momentos de un mismo proyecto, que se configuran en este caso inicialmente en un proceso que se llamó La Guerra que no hemos visto, un proyecto de memoria histórica, un proyecto también agenciado por la Fundación Puntos de Encuentro, dirigido también por Juan Manuel Echavarría, también en colaboración con Fernando Grisales, Noel Palacios y otras personas, y que se propuso inicialmente la construcción de una serie de talleres con excombatientes de distintos grupos armados que participaron en su momento en el conflicto armado colombiano, y se propuso entonces la construcción a partir de unos mínimos elementos, digamos, de dibujo y de pintura, la construcción de una serie de testimonios visuales sobre la experiencia de estos combatientes en la violencia. Entonces los dibujos, creo que este trabajo pues ha circulado bastante y tal vez lo conocemos. Hace referencia finalmente como tal a paisajes, a escenas relacionadas fundamentalmente con combates, relacionadas con tomas, con hechos ligados fundamentalmente a esa confrontación armada. Sin embargo, en sus primeras exposiciones, pues lo que se hacía era disponer, digamos, las pinturas creadas por esos excombatientes sin mayores referencias a sus autores. Y eso sucedía fundamentalmente también por el contexto en el que estábamos. Es decir, este proyecto, las primeras exposiciones de este proyecto fueron alrededor del 2009, 2010, tiempo entonces en el que estábamos apenas como en las primeras audiencias de justicia y paz, donde había muchas tensiones, operativos militares todo el tiempo, y donde nombrar los autores finalmente como tal de estos testimonios pues era poner en riesgo su seguridad y poner además en una condición, digamos, de mayor vulnerabilidad su propia condición vivencial. En 2017, perdón, Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisales deciden partir de algunos de estas pinturas, de estos cuadros, con el fin de aproximarse de manera directa a los territorios en los cuales fueron construidos o de los cuales fueron construidos esos testimonios o esos relatos visuales. Entonces hay una generación, digamos allí, como de una especie de continuidad hacia un proyecto de carácter audiovisual que se llama Ríos y Silencios, y en Ríos y Silencios entonces lo que aparece es el territorio real, físico,
la cámara recorriendo los ríos, la espesura de la selva, las montañas, donde fueron entonces antes construidos esos relatos inicialmente del proyecto de la guerra que no hemos visto. Y hay unos pasajes donde se hace, digamos, un recorrido por la cámara, donde se pone un poco superpuesto la pintura y el entorno real, el espacio real, la geografía real. Y ese paralelo me resulta muy interesante porque además está acompañado el audiovisual por el relato del excombatiente que fue tomado en el 2019, pero que solo pudo, digamos, salir a la luz en el material audiovisual y en la construcción de este proyecto en el 2017. Es decir, hay cierta, digamos, posibilidad de que esa voz pueda hoy hacerse audible y pueda entonces desde ese mismo punto de vista constituir o terminar o completar el relato que empezó a producirse, digamos, en el proyecto de la guerra que no hemos visto. En este caso, entonces, resulta significativo en la pieza audiovisual la forma como narrativamente se van estableciendo las relaciones de contraste o superposición entre el relato, algunos detalles de la pintura realizada años atrás, el recorrido por el territorio, la forma como la cámara recorre la geografía, haciendo visibles parajes que están incrustados en la selva y la montaña, grandes árboles, vegetación atravesados por ese caudal ruidoso del río, los detalles de la pintura que también entonces reflejan la percepción subjetiva de un acontecimiento y la emergencia del testimonio, que al aparecer en la voz de su autor, no solo en la transcripción de su contenido, le da un matiz particular a lo expresado. Es decir, es la posibilidad de presenciar distintas capas de un mismo acontecimiento, aunque mediadas por temporalidades distintas, que tienen que ver entonces con el recuerdo de los hechos, el momento de emergencia de elaboración del relato, la representación constituida en la pintura y el registro audiovisual del espacio geográfico. Es justamente entonces una de esas capas expresivas donde desde mi punto de vista se configura el aporte significativo de este trabajo a lo que puede ser, digamos, un proceso de memoria histórica desde estos márgenes o desde estas construcciones expresivas, entendiendo esta memoria o entendiendo esta condición como una instancia que se estructura a través de fragmentos, de la reunión de indicios, de rastros que se van activando en distintos momentos y en condiciones contextuales también muy distintas, intentando entonces llenar vacíos o por lo menos ofreciendo una mirada más amplia sobre las complejas interacciones entre el pasado, el presente y las expectativas de futuro. Cabe también aclarar que acá no hay una mirada tranquilizante sobre el pasado ni objetivadora sobre el pasado, sino al contrario es una mirada que interroga justamente esas condiciones del pasado y justamente esa construcción de los hechos. Es en esa relación finalmente entonces tejida entre el proceso artístico y los acontecimientos a los que se hace referencia, lo que permite ir consolidando tanto sus lenguajes expresivos internos, en los talleres, en las pinturas, en los testimonios audiovisuales, como la definición también del momento histórico en el que cobra pertinencia a su inscripción como obra para los otros, para los espectadores y para el colectivo social en general. En este caso hay también entonces dos aspectos que son fundamentales. Por un lado, cómo este dispositivo se convierte en palabras del investigador también colombiano, profe de la Tadeo, una suerte de activación del habla, ¿no? Como los talleres son finalmente la positivar el testimonio. Y por otro lado también, ya digamos en referencia a Rancière, lo que sería una de las formas, digamos, de reparto o de redistribución de lo sensible. Es decir, donde la perspectiva estética de la experiencia de los excombatientes no es o no implica, digamos, una suerte de estetización del testimonio, sino más bien una forma de constituir un registro distinto de su propia experiencia y que establece, digamos, también un marco de contraste frente a los testimonios en las diligencias judiciales o en otros escenarios donde tienen tal vez necesidad de contar su relato. El valor entonces constitutivo de las prácticas artísticas en este caso se configura entonces como uno de los modos de propiciar las condiciones de emergencia de esos testimonios, de las imágenes, de los cuadros, de su disposición posterior por parte de Chavarría y su equipo de colaboradores en la construcción del audiovisual. Bueno, en el segundo momento voy a tener acá que ir un poco más rápido porque no me queda ya mucho tiempo, que he denominado inscripciones públicas de las ausencias,
Quisiera entonces hacer referencia a 3 trabajos que se dieron entre el 2016 y el 2019. El primero de ellos es un trabajo de Doris Salcedo que se llamó Sumando Ausencias. Sobre este trabajo hubo una gran polémica, sobre todo, digamos, en sitios y en portales de Internet. No tanto, digamos, por lo que fue la acción expresiva como tal, sino por lo que fue su gestión y la manera como se dieron en el marco, digamos, también de su construcción una serie de conflictos, de discusiones que tenían que ver, por ejemplo, con la legitimidad dentro del espacio, con el uso del espacio, sobre si estamos en lo público, por qué no compartimos el espacio, y en particular con un proceso, una acción que en su momento se llamó el Campamento por la Paz, que vinculaba una serie, digamos, de sectores sociales posterior a los resultados del plebiscito en 2016, que decidieron instalar un campamento en la Plaza de Bolívar, y un poco la consigna era no irse hasta que las condiciones de implementación del acuerdo se hicieran viables. Entonces ahí hubo también como una serie de confrontaciones porque este campamento terminó entonces obligado a desplazarse a un costado de la plaza para que la expresión, digamos, en este caso del trabajo de Salcedo, pues se pudiera hacer posible. Y un poco sobre los conflictos, ¿no? que se tejen también en esa posibilidad, digamos, de expresión y de construcción de memoria, incluso en procesos y en proyectos que al parecer tienen un objetivo similar. Entonces, bueno, esta acción partió de la convocatoria que hace el artista por redes sociales y por una serie de instituciones, la Universidad Nacional, el Centro de Memoria Histórica, que invitaba a personas, a víctimas del conflicto, artistas, a participar en una acción colaborativa que consistía en grabar con ceniza el nombre de 1900 víctimas del conflicto armado en fragmentos de tela blanca, que después iban a ser cosidas, suturadas, en una acción colectiva en la Plaza de Bolívar, y con esa tela se iba, digamos, a cubrir toda la plaza como con una especie de mortaja con estos 1900 nombres. La acción entonces de entrada pues es bastante expresiva, ¿no? Es difícil dudar de la contundencia, digamos, expresiva de esta imagen, de ver la plaza, digamos, la plaza pública más importante del país, con una mortaja blanca que contiene 1900 nombres de víctimas del conflicto en Colombia. Quisiera entonces aquí hacer referencia a 2 cosas fundamentalmente. Si bien hay claridad por parte, digamos, del artista de que su práctica no redime, digamos, el dolor de las víctimas, una condición también explícita en el sentido de que no es ella una activista política y que no cree en la redención estética, que el arte finalmente no está en capacidad de salvar una sola vida. Sí termina también, digamos, en el marco de su discurso, asumiendo que finalmente lo que hace es una construcción de dignificación de las víctimas, y creo que eso ubica también prácticas como estas en 2 extremos bastante complejos. Por un lado, cierta condición, si se quiere, de cierta forma de mesianismo, ¿no? Representada en la acción de expresarse en nombre de las víctimas, de arrogarse el derecho de dignificarlas, de la posibilidad también de construir ese escenario de enunciación, digamos, de la voz del otro, y por el otro lado, lo que implica finalmente esa condición expresiva de situar 1900 nombres en esta expresión de carácter público. Bueno, entonces acá básicamente a lo que hago referencia es, digamos, como a estos aspectos y a la problematización de ellos en el marco, digamos, como tal de esta acción. Bueno, esto hacía referencia un poco a lo que se genera a través de esa acción a partir de Rancière, un poco de la discusión de lo que implica justamente esa condición de la eficacia de las prácticas artísticas, pero voy a pasar por aquí rápido porque me interesa por lo menos dar cuenta de estas otras 2 acciones de manera muy breve, que son Quebrantos, que digamos acude al mismo recurso. Son nombres inscritos en el contexto de la plaza pública, solo que en este caso pues son nombres de líderes sociales asesinados, desaparecidos en el marco de los últimos años en el contexto colombiano. Es una acción entonces que también tiene lugar en un marco más o menos institucional, es un evento de la Comisión de la Verdad y la Universidad Nacional,
donde se invita justamente como tal a líderes de todo el territorio colombiano a un reconocimiento a lo que pasa, al debate de lo que pasa, y en ese marco de referencia entonces se intenta hacer como una especie de acción colectiva que implica pararse con otra persona en una estructura de vidrio, abrazarse en ese espacio como gesto de reconocimiento, como gesto de comunión. El peso y el movimiento de los cuerpos son lo que terminan entonces fracturando los cristales, los vidrios, y con esos vidrios rotos se construyen los nombres de los líderes sociales que quedan inscritos en la plaza pública en ese contexto. Y el otro trabajo al que quisiera hacer referencia es un trabajo del colectivo Magdalenas por el Cauca, que tuvo también lugar el 30 de agosto del 2019, que es además el día en el que se conmemora a nivel mundial el Día del Detenido Desaparecido, y que consistió en la construcción de un dibujo, de una réplica del laberinto de la iglesia de Chartres. Ese laberinto tiene una particularidad, dicen Yorladi y Gabriel Posada, que conforman el colectivo Magdalenas por el Cauca. Es un laberinto unidireccional, hay una sola entrada y hay que pasar por todos por todos los pasillos para poder llegar al centro del espacio. Entonces ellos lo que hicieron fue acomodar en todos los pasillos, fue inscribir una fotografía de personas desaparecidas entre el 2009 y el 2019 en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Juntaron entonces alrededor de 3.000 imágenes que quedaron entonces en el marco de construcción de ese escenario y de la construcción entonces de inscripción pública de esta práctica. Entonces, ya para finalizar, 2 diapositivas y termino. Así, tanto en el caso de Sumando Ausencias, desde la sutileza de la ceniza, como posibilidad de fijar o no los nombres en la superficie de la tela, aludiendo a la forma como se fija o no una imagen o un hecho en la memoria, como en el caso de Quebrantos, desde una connotación hiriente, fragmentaria, irremediable, y en los rostros que marcan el recorrido del laberinto de ausencias, se constituye la necesidad de inscribir las ausencias en el espacio colectivo. Es ese interrogante que se proyecta en cada rostro, en cada nombre, esa necesidad de hacer visible a quienes permanecen en el ámbito de la incertidumbre y la ausencia, lo que constituye el vínculo de estas prácticas con las iniciativas de memoria histórica. De este modo, cada una de las prácticas artísticas a las que hemos hecho referencia en esta presentación constituye una conformación expresiva, una forma particular de tematizar, reelaborar el sentido de la violencia política como marco común que nos atraviesa como individuos y como sociedad. Lo que proponen estas prácticas son conformaciones de lo sensible que se instalan como gestos, como intervenciones, interpelando las formas como nombramos o callamos, como hacemos visible o invisibilizamos los acontecimientos en los que estamos inmersos, en los que inscribimos colectivamente nuestras prácticas sociales y nuestras formas de interacción, de las cuales, lastimosamente todavía en el caso colombiano, la violencia política sigue aún siendo una de las más predominantes. Dejo por ahí, muchas gracias y nos vemos ahorita en las preguntas y en el conversatorio. Felipe, muchas gracias. Como siempre, pues, muy agradable escuchar su postura frente a la relación, sobre todo arte-violencia, que en el caso colombiano siempre será pertinente, pues en la medida en que somos un estado tan melancólico y necesitamos de alguna manera a través de este tipo de expresiones, desde el arte y la teoría, ir generando alguna suerte de duelo, porque esto no afecta solo directamente a las víctimas, sino a todos nosotros como sociedad. Felipe, no, muchas gracias, nos vemos en un rato. Vale, muchas gracias a ustedes. Enseguida vamos a recibir entonces a Andrés Foglia, y Andrés nos va a acompañar con la charla titulada Archivos Blancos, sobre el lugar del hombre frente a la inmensidad, los estados del agua y el viento del norte. Andrés es artista plástico y visual y fotógrafo, con estudios de maestría en investigación en prácticas artísticas y visuales y estudios de la cultura, con mención en arte y estudios visuales. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas y presentado su trabajo de investigación en diferentes espacios académicos, artísticos y culturales en países como Colombia, Ecuador, México, España y Alemania.
Actualmente se desempeña como docente del programa de Artes Plásticas y Visuales y la maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Andrés, bienvenido. Somos todos suyos. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman si me escuchan? ¿Si me están escuchando? Confirmado. Sí. Listo, bueno. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación. Pues es un placer estar acá otra vez. Hace un par de años estuve en otra versión del festival y pues bueno, es muy agradable siempre volver a estar cerca de la facultad y pues de ustedes, los organizadores. Un poco de lo que quiero hablar hoy es, digamos que hace referencia un poco a la manera como yo he venido trabajando en los últimos años a partir de mi trabajo fotográfico. Digamos que yo he desarrollado una práctica que está muy vinculada con el ejercicio pues investigativo también, sobre todo digamos como la parte en la que he elaborado como una relación entre fotografía documental de alta montaña y cómo esta se ha vinculado como con unas reflexiones alrededor de la manera como construimos, digamos, reflexiones, referencias eh, y discusiones sobre la manera como, no, como entendemos la relación entre el hombre y la naturaleza. Una relación fragmentaria y una relación, digamos, disociada también a partir del distanciamiento, como un concepto particular en la manera como nombramos lo natural a partir de la objetivación de la naturaleza. Pero digamos que un poco lo que me interesaba como hablarles hoy, pues digamos, tiene que ver con no tanto, digamos, ese marco de referencia específico en el que he desarrollado en los últimos años mi trabajo, sino un poco como a raíz también un poco de la revisión de mi trabajo a partir de un archivo personal. Esto se ha ido redefiniendo no tanto en la producción de más imágenes fotográficas, sino un poco en el estudio mismo del archivo, como una forma de volver a hacer preguntas sobre las relaciones bajo las cuales se estructuró el acto fotográfico, por un lado, y la relación con la naturaleza. Entonces, ese es como un poco el marco. Yo, pues, voy a leerles. Creo que me funciona un poco más para el control del tiempo. Y les iré mostrando algunas imágenes, iré comentando algunas cosas. Básicamente, pues, las imágenes son más como para que podamos ir viendo un poco como de qué hablo pues, sobre mi trabajo, pero me interesa más un poco como la escucha sobre el asunto. Entonces, pues, en principio, bueno, presentaré por acá la pantalla. Y creo que ahí ya la están viendo, ¿cierto? Bueno. Estar activo en el campo del arte desde varios puntos de vista supone un ejercicio continuo. Ay, sí, perdóname. Listo. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Perfecto. Estar activo en el campo del arte desde varios puntos de vista supone un ejercicio continuo de producción que por mucho desborda la cantidad de imágenes, objetos, exposiciones o eventos que construyen los indicadores que miden dicho estado activo. Particularmente 2020 para todos ha sido un año donde la extrañeza del ser, hacer y sentir nos ha confrontado con esa misma idea de productividad. Desde hace algunos años mi trabajo fotográfico, documental y de investigación en estudios culturales y visuales se había venido desarrollando como una acción corporal de resistencia física por un lado y de acción visual entendida como apertura a la inmensidad de lo natural por el otro. Dicho en otras palabras, llevo alrededor de 14 años fotografiando montañas, glaciares, picos nevados, cascadas, lagunas líquidas y en estado sólido, ríos y bloques erráticos en diferentes partes del mundo, con periodos de intermitencia muy a mi pesar, pero siempre retornando a eso que más allá de la fijación me seguía y me sigue exigiendo una meditada respiración para el ascenso. Este ejercicio fotográfico, podríamos decir, ha construido lo que algunos llaman un cuerpo de trabajo, una línea, un marco, un concepto. Sin embargo, la complejidad de comprender qué es lo que he venido haciendo durante todo este tiempo es casi la misma que cuando se hacen fotos en la nieve. La luz se refleja de tal manera que se vuelve difícil enfocar, incluso reconocer los múltiples planos del encuadre.
Pero esta dificultad para enfocar, si bien podríamos estudiarla como una confusión del aparato, es decir, si le dejamos la tarea al autofoco de posar la mirada sobre su punto más luminoso, anularía la posibilidad que tenemos de reconocernos como sujetos de la mirada, y más importante aún, como sujetos de acción frente al mundo. Hablemos entonces mejor de la dificultad para enfocar como una cualidad en potencia del sujeto. Esta cualidad en potencia es de la que me gustaría hablarles el día de hoy, pues el enfoque no está solo en la imagen fotográfica, también se hace presente en la mirada con la que nos aproximamos a eso que hemos acomodado o acordado llamar un cuerpo de trabajo. Como la gran mayoría de los fotógrafos, para ordenar y comprender mi trabajo, he ido creando series que responden a diferentes impulsos, conceptos y viajes específicos. No obstante, con el tiempo esta idea de la serie se fue transformando, incluso agotando, a través de las prácticas de revisión intencionada que una publicación, una exposición o una charla o un nuevo proyecto me exigía. Es desde entonces que mi relación con ese cuerpo de trabajo se hizo más consciente, tensionante y nunca resuelta frente a la idea conceptual y material del archivo. Pero esto no tiene nada de novedoso. La relación entre arte y archivo y fotografía y archivo ha sido ampliamente estudiada en las prácticas artísticas, fotográficas e historiográficas de finales del siglo XIX, del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Pioneros como Walter Benjamin con su fascinante libro de los pasajes, Avi Barbour con su Atlas Mnemosyne, o fotógrafos como Eugene Adjet, August Sander, nos servirían de caso de estudio para comprender cómo a principios del siglo XX las prácticas de archivo ya estaban presentes en la comprensión, ordenamiento y consignación del mundo como imagen. Un protoarchivo, como diría Ana María Walsh, que con el tiempo desembocaría en el paradigma del archivo a través del trabajo de figuras como Alan Sekula y su reflexión sobre las relaciones entre archivo y fotografía policial de finales del siglo XIX y principios del XX. O el seminal trabajo del historiador Benjamin Buchloh, quien sería a finales de los años 90 uno de los primeros en plantear el estudio del paradigma del archivo en el arte contemporáneo. Seguido por Hal Foster, ya sobre los 2000, con textos como Archivos de Arte Moderno o El Impulso del Archivo. Después seguido también por Charles Meriwether, que compone, digamos, un texto también seminal sobre los archivos en la producción artística contemporánea. Y uno de mis recientes favoritos, el trabajo de Marcus Meesen y Jean Chatenier en su vasto El archivo como un espacio productivo para el conflicto. Pero este interés, vale la pena señalar, tiene sus bases no solamente en el estudio de las prácticas literario-críticas, artísticas y fotográficas, sino particularmente en la influencia que ha ejercido el trabajo de Jacques Derrida cuando en 1995 publicara su conocido Mal de archivo, una impresión freudiana, con un guiño al trabajo de Benjamin y sin duda al notable aporte telúrico de Michel Foucault con su arqueología del saber. Para nosotros, hoy, el archivo como categoría de estudio y práctica ha invadido los espacios académicos de las facultades de artes. Más bien, poco sabemos de sus viajes como concepto, como diría Mickey Ball, pero sí mucho de su uso indistinto como etiqueta en este asunto que como profesor de Facultad de Artes, ¿sí?, me ha venido rondando la cabeza desde hace ya un tiempo. Es esto justamente cuando cada vez que un estudiante apela al trabajo como archivo, como un gesto que reduce con frecuencia el uso de imágenes o documentos almacenados, algunas veces coleccionados, otras veces solo recopilados, pero donde surge esa pregunta alrededor de qué es archivar, qué es trabajar con un archivo, qué es consignar documentos, imágenes, memoria en un archivo. No pretendo hacer aquí una disertación purista sobre lo que debería ser o significar trabajar con un archivo, menos aún definir con precisión inapelable qué sería una práctica artística o fotográfica a partir de o cómo se hace un archivo. Más bien me interesa plantear como evidencia un ejercicio que he venido desarrollando a propósito de eso que mencionaba más arriba sobre la dificultad para enfocar como una cualidad en potencia del sujeto. Esta dificultad para enfocar no en el acto fotográfico, sino en la revisión constante de un cuerpo de trabajo,
me ha llevado a entender mi propio archivo como un espacio productivo para el conflicto. Siguiendo este espíritu posmoderno que abrió la discusión sobre la relación entre arte y archivo, me gusta pensar en el archivo como un sistema discursivo activo, en el sentido de Foucault, cuando habla de cómo esos discursos se componen de enunciados, prácticas, sujetos, reglas, instituciones de poder, conocimiento que se renueva en una época, para establecer nuevas relaciones de temporalidad entre el pasado, el presente y el futuro. Como diría Derrida, la cuestión del archivo no es una cuestión del pasado, de un concepto relacionado con el pasado que pueda o no estar a nuestra disposición, un concepto archivable del archivo. Es una cuestión del futuro, la cuestión del futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de una promesa, de una posibilidad para el mañana. El archivo, si queremos saber lo que significa, solo lo conoceremos en tiempos de futuro. Y es justamente esta idea de futuro, anclada a la responsabilidad para el mañana, que la revisión constante de mi archivo fotográfico se ha transformado en una práctica que difícilmente se puede cerrar sobre la idea de serie terminada o de sentido completado de la imagen o un conjunto de imágenes. Por el contrario, una economía visual, haciéndole un guiño a Deborah Poole, ha comenzado a ser cada vez más latente en la manera como puedo aproximarme a mi trabajo como archivo para renovar las preguntas, los puntos de enfoque y desenfoque y las reflexiones que desde allí se pueden desprender. Archivos Blancos apareció en mi trabajo inicialmente como una serie fotográfica que sin mayor conflicto se articulaba con otras que ya había estado desarrollando anteriormente. Ensayos de división lógica, La huida del mundo y Erratic Itself. Aquí voy a hacer una pausa y quisiera rápidamente como mostrarles un poco de qué se trata justamente este asunto. Y acá. Tranquilo, ya voy a cambiar de presentación. Ahí ya la ven, ¿cierto? Dale. Ok. Listo, igual están viendo, ¿sí? A ver, ahí. Listo, perfecto. Bueno, hacía acá referencia a cómo aparece archivos blancos dentro de mi trabajo. Bueno, yo he venido desarrollando, como les decía, un trabajo que ha, digamos, como girado en torno a esta idea de la relación del hombre frente a lo natural, como una manera de entender el lugar que ocupamos en el mundo cuando nos descubrimos como presencia. Es una reflexión, digamos, filosófica que no intenta hablar de la trascendencia del paisaje, sino que intenta más bien preguntar sobre la intrascendencia, que puede ser el hecho de ubicarse como sujeto único y central en el mundo frente al desconocimiento o la separación o la pérdida de conexión con lo natural. Esto viene un poco, digamos, de la filosofía de la ciencia, sobre todo, digamos, como de pensamientos como el de Bruno Latour o el de Donna Haraway, justamente a propósito de esta idea cómo el discurso, digamos, científico moderno construye una otredad llamada naturaleza para poder dominarla, estudiarla y clasificarla. De la misma manera, para vencer de una u otra manera la relación que se tenía, digamos, previa, mágico-religiosa, bajo la cual la naturaleza dominaba, digamos, un poco los destinos del hombre. Esta inversión que se da a partir del siglo XVIII, digamos, con el desarrollo del pensamiento ilustrado, pues se vuelve también como un paradigma para el pensamiento científico, ¿sí? A partir de eso a mí me interesa reflexionar mucho como la manera como aparece el sujeto dentro de ese paisaje, ¿no? Y eso pues lo he venido desarrollando a partir de varias series. Esta, por ejemplo, pertenece a la serie Erratic Itself, en la que básicamente me interesaba la relación como aparecen unas prótesis dentro del espacio que son presencias humanas y la manera como podemos diseñar, digamos, esa presencia humana frente, digamos, a esos escenarios.
Bueno, esto lo voy a pasar así muy rápidamente para poder volver a la lectura, sino que quería que vieran un poco como el marco de dónde venía esto, ¿sí? Otra serie de la cual también hablo acá, ¿sí? Es esta otra que es La huida del mundo, una aproximación a la inmensidad de lo exterior, que hace parte también, digamos, como de ese conjunto, pero que este particularmente, digamos, se desarrolló en torno a la resistencia del cuerpo frente a los ascensos a montañas nevadas, ¿sí? Yo durante varios años me dediqué a subir montañas y a, digamos, como a, de alguna manera, a confrontar esa resistencia, muchas veces simplemente por el acto de poder llevar a cabo una serie de fotos en esos picos, digamos, como más altos, ¿sí? Eh, digamos que esto también surge un poco de una reflexión que yo he venido haciendo durante un tiempo, digamos, como considerable sobre la misma inversión o transformación de la idea de documentalidad, no solo como, digamos, una práctica relacionada con la forma de construcción de lo real, sino también como una manera, digamos, de producir realidad a través de la mirada, del acto mismo, digamos, de la mirada, del ejercicio del acto fotográfico. ¿Sí? Bueno, y finalmente acá aparece otra que es Erratic Itself, en las cuales, digamos, también he hecho una serie de viajes alrededor de, digamos, de varios lugares, en varios países, encontrando bloques erráticos, que son piedras que no pertenecen necesariamente a los lugares en los cuales se encuentran, y que son producto, digamos, de las glaciaciones, y que van dejando como unos vestigios justamente de esa manera como se ha movido digamos, como toda la Tierra a través del paso del tiempo. Sin embargo, lo interesante de Erratic Itself es la manera como también nosotros podemos encontrarnos como un bloque errático dentro de estas maneras de ubicación frente al paisaje. Bueno, esto digamos que es un poco el marco de este trabajo, un poco de lo que les estoy hablando. Y acá es donde justamente en el marco de estos proyectos aparece después Archivos Blancos, que aparece también como una serie fotográfica que se preguntaba particularmente por la relación del hombre con el agua, y con el viento del norte, particularmente el viento del norte porque hacía referencia como a unos viajes que había estado haciendo como a países nórdicos. Bueno, pero entonces aquí ya continúo con la lectura. Y acá vuelvo a presentar, pero lo otro. ¿Dónde iba? Creo que iba acá. Listo. Entonces, retomo. Archivos Blancos apareció en mi trabajo inicialmente como una serie fotográfica que sin mayor conflicto se articulaba con otras que había estado desarrollando anteriormente. Ensayos de división lógica, La huida del mundo y Erratic Itself, que se los acababa de mostrar. En el marco de esos trabajos había una pregunta constante que conducía a la reflexión, nunca solo desde la teoría, nunca solo desde la práctica. ¿De dónde estamos cuando estamos en lo inmenso? Era un eco de una serie de intentos por abstraerme del mundo actual y descubrirme como presencia, una circunstancia poco común para nuestra vida llena de hallazgos objetivos, que no tiene nada que ver con el descubrimiento de la propia existencia. Pues tal y como lo señala Peter Sloterdijk, desafortunadamente para nosotros y nuestra época, el concepto de existencia se ha convertido en una ficha académica y es poco lo que podemos decir acerca de ella, sin tener que recurrir a la lógica racional en lugar de indagar por algún tipo de experiencia que desestabilice nuestro lugar de certezas y nos lleve a descubrir las posibilidades nuevas de comprensión del lugar que ocupamos en el mundo. Pero con Archivos Blancos comenzó a suceder algo diferente. A pesar de haber surgido esta pregunta central por el lugar del sujeto en la inmensidad y la separación moderna del hombre y la naturaleza, el retorno constante sobre el archivo general de mi trabajo, mediante conversaciones con otros fotógrafos, algunas curadoras y la reedición de material para diferentes exposiciones, me confrontó profundamente con las posibilidades de redescubrimiento e interpretación para la reflexión que las fotografías allí consignadas me permitían realizar. Efectivamente, los archivos blancos ya no eran una serie fotográfica desarrollada particularmente en Suecia, Islandia y República Checa. Era ahora una categoría conceptual que me exigía mirar agudamente las imágenes, pero también mi relación performativa a través de la cámara, con el agua, con el viento y con el tiempo. Mi archivo era así una cuestión de futuro. Entonces, el adjetivo blanco ya no definía una característica anclada solamente a la nieve en ambientes invernales o de alta montaña, aspectos que hasta entonces habían definido el ingreso de las fotografías a la serie, a partir de un conjunto de viajes por algunos lugares en el mundo a través del viento del norte.
Ahora blanco significaba una nueva aproximación a mi archivo, con una intuición que no estaba del todo clara, pero que sabía que se relacionaba aún con ese lugar del hombre frente a la inmensidad, pero ya no como un observador escindido, sino como un organismo indisociable de un ecosistema reensamblado. Tal vez se estarán preguntando, pero ¿de qué está hablando este man? ¿Y para qué tratar, o para qué, y para, digamos, ser justo con su ejercicio de escucha, trataré de mencionar lo que sigue para ir cerrando? No es tan obvio el por qué la nieve es blanca, las nubes, la niebla o una cascada, pero todas estas tienen algo en común, el agua. Ya sea en un estado líquido mediante gotas o burbujas llenas de aire que se producen al chocar unas con otras, en estado gaseoso como vapor de agua o en un estado sólido como cristales de agua congelada, la luz pasa a través de ellas y en lugar de dar prioridad a un espectro de color en particular, se dispersa en todas las direcciones haciendo que se mezclen todos los colores y se produzca el blanco. Como fenómeno visual y material, el blanco del agua, en cualquiera de sus estados, siempre me ha parecido fascinante. Y no es de extrañar, pues ya han visto que se repite sistemáticamente en mi trabajo. Sin embargo, he llegado hasta aquí porque solo a través de este ejercicio de revisión constante de archivo, del archivo pensado y trabajado como una cuestión de futuro y no de pasado, he podido comprender que ahora el blanco, como categoría, encarna una relación distinta con el mundo natural. Me cuesta reconocerme como un sujeto que observa el paisaje desde su humanidad distante a la de los no humanos, que había encarnado de forma sistemática mi trabajo previo. Estamos imbrincados en una red, como diría Bruno Latour, donde reensamblar lo social necesita donde reensamblar lo social necesita poner en controversia las seguridades epistemológicas y sensibles, diría yo, sobre las cuales hemos construido nuestra noción de mundo social, de mundo natural y de colectivo. Hoy vivimos en un mundo donde el cambio parece ser un dogma que sostiene nuestro potencial de desarrollo, pero desafortunadamente ese cambio produce también lo irreversible. Los ciclos del agua en nuestro mundo están cambiando. Y tal vez ya lo sepamos, pero de manera problemática tenemos una extraña seguridad sobre la inagotabilidad de esta. El agua es la base y la fuente de la vida, el mecanismo que la controla, la regula, regula los ecosistemas y el clima en nuestro planeta. Sin embargo, no protegemos lo que necesitamos para sobrevivir. Claramente podemos advertir en estas palabras una afiliación con los esfuerzos teóricos y sociales de la ecología política, en la cual me inscribo. Sin embargo, es también desde nuestro lugar como artistas, como fotógrafos, desde donde podemos proponer acciones estéticas y estésicas, reconocernos como sujetos sensibles, como sujetos actantes, como agentes dentro de procesos sociales y colectivos, lo cual nos da la posibilidad de entender nuestro ejercicio como un medio para producir intersensibilidades, para producir pensamiento crítico y para accionar como un camino para encontrar mejores formas de coexistencia. No se trata de salvar el mundo, el arte no salva el mundo, pero sí tenemos una gran capacidad política de producir representaciones, permítanme decir, entendidas estas como discursos que no solo enuncian cosas, sino como cosas y enunciados que hacen transformaciones en el mundo. ¿Cómo hacer cosas con arte?, se pregunta Dorothea von Hantelmann a propósito de la dimensión política y social del arte contemporáneo a través de las artes performativas. Decolonizar la naturaleza, propone T.J. Demos como estrategia para cruzar arte contemporáneo, activismo ambiental y ecología política, por solo citar algunos. Comencé esta intervención mencionando que estar activo en el campo del arte, desde varios puntos de vista, supone un ejercicio continuo de producción, que por mucho desborda la cantidad de imágenes, objetos, exposiciones o eventos que construyen los indicadores que miden dicho estado activo. O más bien, diría yo, visible en un circuito. Esta es una reflexión que intento siempre desarrollar con mis estudiantes, pues el sistema del arte y la cultura es mucho más que galerías, museos, ferias y compradores. Afortunadamente para nosotros, el campo de las agencias estéticas es más complejo que el de los marcos estrictamente comerciales. Permítanme hacer una salvedad. No estoy abogando por la ingenua posición de hacer arte por amor al arte. No, yo también pago arriendo, comida y pago mis vacaciones.
Digo más bien que estar activo en este campo es no dejar de hacer, no dejar de pensar críticamente y no renunciar a participar de la producción de lo colectivo. Así, lo impensable ocurra, como una pandemia global. Si se trata entonces de resituar continuamente nuestras formas de producción y participación política, entonces, ¿por qué no pensar en el arte? Producir entonces, en este contexto, significa ser responsable, ¿cierto? Incluso cuando eso implica tomarse el tiempo para parar y revisar qué es lo que hemos venido haciendo. No se trata de seguir produciendo de forma desorbitada, de forma desbordada, en un mundo al que ya no le caben más cosas. Hoy les he querido hablar sobre esta decisión en mi trabajo. Hasta no hace mucho me inquietaba la idea de qué tanto seguía produciendo proyectos fotográficos para ser parte de un circuito, para llegar a una feria, para no enfriar la cabeza, para no sentirme frustrado por la absorción del sistema laboral académico, en últimas, para no desaparecer. Sin embargo, algo mejor ocurrió. Comencé a comprender que no se trataba de cómo aumentar los más de 5.000 archivos digitales y analógicos que tengo de mi trabajo. Se trataba ahora de poder hacer algo con ellos, de mirarlos nuevamente, de redescubrirlos y redescubrir mi lugar como sujeto sensible. Es por esto que les hablé de la dificultad para enfocar como una cualidad en potencia del sujeto, pues esta potencia está siempre en ese cuerpo de trabajo, en el mío, del que les he hablado hoy, en el de ustedes, que seguramente siguen construyendo día a día. Pero fácilmente lo pasamos por alto porque creemos saber todo sobre el foco que ya le hemos dado para poder definirlo. Hacer del archivo de tu trabajo una cuestión de política de futuro no es un juego de palabras para confundir a los incautos y menos atentos. Hacer del archivo de tu trabajo una cuestión de política del futuro es comprender que siempre es posible rehacer eso que pensábamos que ya está hecho y ya está dicho, pero que claramente nos puede ayudar a recomponer algo que podríamos estar desarrollando mañana. Muchas gracias. Hola, Jaime. Andrés, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por su intervención y gracias por compartir esas bellas imágenes que pues, de alguna manera nos hacen vernos y cuestionarnos como partes de un ecosistema y no como piezas escindidas. Lo esperamos ahorita, Andrés, a las 5:30 para nuestro conversatorio. Entre tanto, pues vamos a realizar una nueva pausa y nos encontraremos aquí de nuevo a las 5 de la tarde para concluir con Valeria Junquera y su Laboratorio de la Luz. Entonces nos vemos exactamente en 28 minutos.